Entonces Hablemos de quizá. ¿Cómo voy al baño? Pues mira, fácil. Voy a grabar el verano mío. de imaginarme que alguien pudiera estar dentro ahogado. Son las 3 de la mañana. Y esto lo quiero grabar para dejar constancia de que la mayoría de las veces te levantas a la 1, a las 2, a las 3 pues me he quitado el pullover, el abrigo, porque tenía las costuras de la colchoneta así tan dura. Las costuras se te clavan en la piel, ¿sabes? Y te hace daño. Miren lo que es la humedad, la realidad de la noche. Hay que tener cuidado cuando uno va, por ejemplo, a hacer pis o algo, porque te moja los calcetines. Y bueno, era eso. Yo que estaba un poco depelado, pues lo grababa y daba constancia. Que ya está por la madrugada ya del martes para el miércoles. Por cierto, mira lo que puse aquí. Puse un tensor para separar la lona de mi cuerpo. Y este tensor es un bastón para las cams de cámara. Así que lo voy a usar ahí. Que ahí me hace más falta. Noches, son 3 noches ya. Va quedando menos. Ya lógicamente estoy echando. Son las 7:30 de la mañana y desde las 2:30 he estado despierto un poco, ¿no? Y desvelándome. Y ya empiezo a echar de menos lo que es tierra, pisada firme. Empiezo a echar de menos muchas cosas. El cortado para la mañana, el café. Esas sensaciones que muchas veces uno pasa desapercibido. Ahora mismo voy a meterle mano a la caña, a pescar fondo antes que salga de día. A ver si aquí debajo hay algo y a ver si pesco algo para comer hoy, porque hoy es verdad que no tengo ya comida ya. De carnada voy a usar la barracuda que tenía salada. La sacaré ahora, lo cojo los trozos y los echaré en el anzuelo a ver si pesco algo. Pescado ayer, que me sobró, me lo voy a desayunar. ¿Quién me iba a decir a mí que a las 7 de la mañana iba a estar comiendo pescado? Y no está tan malo, ¿eh? Pasó por la plancha y luego está guisado. Por eso está en este caldero, porque lo guisé desayunando y viendo el amanecer. Pues estaba bueno el pescado, ¿eh? Es otro método de conservación también, ¿eh? El pescado que coja, lo preparo, lo paso a la plancha y lo guiso. O lo guiso directamente.
Y voy a empezar a cortar o a trocear la bicúa. ¿Se cayó? No, pues mira, vamos a ir para adentro. Vamos a ir para adentro. Vamos a prepararnos, vamos a ir para adentro a pescar, venga. Bueno, son las 8 de la mañana y voy a tirarme al agua ahí al baño. Así que de paso voy a ver si veo algún choco. Señores, hoy es miércoles. Tengo la mano reventada, la muñeca derecha. Apenas puedo arrancar el motor, lógicamente. Y vino mi hija Valeria a verme, así que vamos a ver a la orilla. Un momento triste, en verdad, pero memorable. Mira a Valeria ahí a la orilla. Detrás del coche. Ahí. ¡Nos vemos! Al recoger la ola, vi claramente las rocas del fondo acercarse al casco. Que seguramente si lo tocase no pasaría nada, pero el motor sí que podría salir mal parado, puesto que la hélice o la misma cola se pudieran haber roto. Vamos a llevar a fondo a ver si cogemos un par de brequitas con la muñeca ya polvo. Voy a tomarme un paracetamol. Porque la muñeca ahora con el agua fría también, y sacar el ancla. La tengo, me duele mucho. No puedo ni cerrar la mano. ¡Ay, mi muñeca, tío! Joder, le quería enganchar, viejo. No, señores. Después de esta mañana intensa en sentimientos por la visita de Valeria y el dolor de mi muñeca, que no me permitiría ni agarrar la caña, aquí ves como la tenía que apoyar en el tubular y de lado para no forzar las anillas, me faltaba un golpe que me dejaría cao. La visita que nadie quiere. Y no hablo de mi suegra, la cual respeto mucho. Hablo de ellos, la inspección pesquera. Cabe destacar que mi intención fue de grabar y no de parar la cámara, ya que pensé que eran pescadores profesionales que me iban a decir algo o a hacérmelo. Lo que no imaginé fue que paré la cámara en vez de ponerla en marcha. A resumidas cuentas, me pidieron la licencia de pesca. Al no tenerla encima, me dieron un ultimátum de que no me querían ver pescando y me dijeron que estarían por toda la costa. Bueno, señores, como han visto, me ha parado lo que es la inspección pesquera, me ha pedido lo que es la documentación de pesca y parece ser que no puedo seguir pescando hasta que me la entreguen. La tengo que tener encima, por lo visto. Me dejaron de plazo hasta el lunes para entregarla, si no me sancionaban. Y ahora sí que es verdad que aquí entre una cosa u otra está controlando todo, ¿no? No sé si seguir adelante en verdad, ya con esto. Porque lógicamente si no puedo pescar voy a tener que hacerlo ya. Y no me gustaría. Así que yo creo que lo voy a dejar por aquí hoy.
y me voy a salir a tierra. La verdad que el encontronazo me ha bajado un montón la gana de seguir la aventura. Pero les digo una cosa, ni el dolor de muñeca, ni una posible multa me va a mí a quitar este reto de los 7 días de supervivencia. Tiene que ser algo mucho más grave. Entonces voy a seguir con mis cojones y hay que tirar para adelante. Entonces mañana le mandaré un mensaje a la tienda donde saqué la licencia, que me quedé esperando por ellos, por la llamada de ellos. Ya llevo por unos 6 meses esperando. Le daré un toque mañana jueves, que se trabaja, y se la pediré que me urge, porque me ha parado la inspección de pesquera esta, es que la verdad que... y que me han pedido esto. Del alto de a mi hija a la bajona de que me digan que no puedo seguir pescando y que tengo que abandonar el proyecto, ¿no? Ellos no me lo dijeron, pero lógicamente, si no puedo pescar, que me muero de hambre. Entonces lo que voy a hacer es seguir pescando. Es para mi comida. Yo no estoy llevándolo para casa, sé que lo que hago está mal, porque hay que tener su licencia y demás, pero es que la licencia está tramitada. Lo que es triste es que no haya una compatibilidad con tanta tecnología que tenemos hoy día, de que ellos pongan mi base de datos y que les salga que yo tengo las licencias oportunas para realizar este tipo de pesca. Entonces no lo entiendo. Seguiré pescando, seguiré como estaba, no me voy a venir abajo, no voy a abandonar como dije antes. Y si vienen y me pillan de nuevo, pues que me multen. Ya recurriré a la multa con eso y ya está, ya no me voy a volver loco. Esto lo voy a terminar y por mis cojones que lo termino. ¡Hey! ¿Te está gustando el vídeo? Recuerda, dale a la campanita y suscríbete, que es gratis. Me acabo de poner la primera camiseta y el olor a detergente suavizante. La verdad que se agradece hasta cuando uno está... Cualquier tontería aumenta el valor, ¿sabes? Cuando estás mucho tiempo sin pasar por tu casa y de esta manera, ¿no? Buscándote la vida. Vámonos para el este de la isla, señores. Aquí en el sur, no sé, pero esto de la inspección pesquera es la primera vez que me pagan en 20 años, ¿no? Que puedo tener. Está con barco y demás, es la primera vez que me pasa. Así que nada, me voy al este de la isla. El este es una zona que es más fuerte a modo de viento, de marea y demás, pero no, este control no... Esto se nota que viene al sur, a coger a los 4 pobres que salen a pescar, y aquí los revientan y recaudan para el gobierno, y así de ancho me voy a quedar. Así que nada, me voy para el este y allá arriba me voy a buscar más la vida. Ahora voy a Patito Blanco a repostar de nuevo y tiramos para el este de la isla de Gran Canaria. Ahí nos quedaremos estas noches sin referencia ninguna de tierra. Me preocuparé un poco, pero ya tengo más confianza en los anclas, por eso lo voy a hacer. Ya sé que el ancla de adelante está muy fuerte, y el ancla de atrás está haciendo su función, por lo que no debería preocuparme, debería dormir ya esta noche.
Señores, llegamos a Pasito Blanco. Acabamos de repostar y tiramos para la costa este de Gran Canaria. Y vemos el barco, el velero hundido. Y nada, salud y suerte. Pues esta ya era la tercera vez que visitaba la gasolinera, pero esta vez para llenarla a full y perderme de la vista de los de inspección pesquera, ya que sabía que la costa que vigilarían sería la del sur, en donde la mayoría de pescadores, cuando está la marea así de calmada, van a pasar el día a pescar, pues es ahí en donde ellos inspeccionan. Y al fin los perdí de vista. No, mala. Libertad para vivir. Libertad para vivir. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Un poquito de fumeca, señores. En el parte meteorológico no estaba bien informado. Ahora quedaba pasar una de las playas en las que se disputa uno de los campeonatos del mundo de windsurf, la de Pozo Izquierdo, y la Punta de la Sal, que es en donde más olas esperaba. La verdad es que no temía por mí, sino por el equipamiento del barco, que se me mojara mucho la colchoneta o que saliera volando la caseta. También me preocupaba que arrancara el viento los anclajes de esta de proa y que hiciera un efecto cometa para destrozar lo que tuviera detrás. Sin lugar a dudas, el viento es muy peligroso cuando es fuerte y se va en contra. Tanta acción me abrió el apetito. ¡Voy a hacer una pesca! Acabo de ver una micúa saltar. Está mi cuerpo para acá. Venga mi cuerpo para abajo porque me está entrando agua en la cama.
se me soltó! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, he atracado aquí un momentito con el fondeado ahí. He fondeado aquí un momentito. Voy a corregir todo esto para seguir navegando hacia el norte. Tenemos que pasar aquella montaña, unas olas grandes y demás. Entonces voy a preparar la faena. Porque aquí esta noche podría quedarme escapado. Pero no me fío, como están estos viveros, pues no me fío tampoco, porque aquí alrededor tengo unos viveros muy cerca. No tengo que pasar esto por el centro. Para que no me haga el efecto cometa como antes. La ropa está aquí, la almohada está allá. Me preocupa la almohada, macho. Y la manta, a ver si no se moja mucho. Tú me tiras para allá, a ver si escapa. Aquí hay más peces, señores, pero todavía no he buscado el sitio. Ya va. Oye, una bolsa o algo. No voy a pasar hambre. Una pena, señores, pero no va a poder ser porque hay poco refugio. O sea, más tirar para Telde, la zona de Telde. Vamos, pro la más, señores. Miércoles divertido. Ahora lo divertido es buscar cobijo. Ahora ya estaba enfilado para donde mis padres tenían una casa y en donde hoy día está prohibido acampar, la playa de Agua Dulce en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Recordar que no se puede llegar con vehículos porque te multan también. No te fíes aunque veas carreteras de tierra, ya que estas son antiguas. Antiguamente se podía llegar a la playa, como aquí ven, en coche, e incluso acampábamos después de que derrumbaran las casas que habían en la misma playa. Allí pasé mi infancia e incluso aprendí a nadar y a pescar con tan solo unos 6 años.
Aquí puedes ver algunas fotos de lo que te digo y también los pulpos que se cogía en aquel entonces. Esta playa la conocía y empatizaba con ella toda mi vida, toda mi infancia la pasé ahí y es por ello que conectaba tanto con la playa que una vez que la vi parece que es como si viajase nuevamente al pasado. Bueno señores, estamos en la playa de la infancia. Ahí hay una baja, no sé si llega a ver. Entonces acabo de tirar el ancla de popa y acabo de tirar el ancla de proa. Voy a revisar que el ancla, aunque hace fresco, pero no queda otra, tengo que revisar a ver si el ancla está bien enganchado. Si no, para ayudarlo con el ancla, con el segundo ancla, ayudarlo, que es de arena. Esta playa a la mitad, de aquí para acá es arena y de aquí para allá es piedra. Voy a verificar el ancla cómo está. Aclarar que hacía más de 8 años que no pisaba la playa y más de 30 años que no me bañaba en ella, sin ver el fondo, por lo que todo lo que hablo en este vídeo eran vagos recuerdos que tenía en mi mente hasta los 13 años que dejamos de ir a esa playa. Aquí fondeé amarrando en la popa el segundo ancla, pero al momento me percaté de que necesitaba los dos en la proa, ya que la embarcación escoraba y sería un castigo en la noche, por lo que decidí fondear esta vez a barbas de gato, que significa separar los anclas 1,90 grados de la embarcación. Esto me ayudaría a mantener constantemente la proa hacia la ola y segundo que no se fuese hacia las piedras, ya que esta playa lo peor que tiene es su poca altura en marea vacía, favoreciendo que al aflojar los cabos, esta se acercase peligrosamente a la baja o a las piedras que tenía estribor. Una vez que tenía el barco asegurado, no pude resistirme de ir a ver lo que me daba miedo cuando era un crío. Esta simple piedra que emerge a flor de agua, para mí, que era un crío, me parecía una ballena, y como era refugio de chullos y lámparas, era casi mi zona prohibida por el miedo a la roca, y sobre todo a su sombra mientras me acercaba. Ahora con 44 años la vi y es que me reí, gracias a Dios que mis padres aún viven, porque si no, reconozco que tantos recuerdos con ellos allí hubiera sido otro golpe psicológico negativo, o quién sabe si positivo, no lo he vivido, afortunadamente. Ya estoy atracado, gracias a Dios. Ya tengo la necemerida atada a 90 grados los cabos de proa. Puse un mosquetón, también un cabo de seguridad del
del cáncamo de proa a un cáncamo de popa, por si se parte el cáncamo. Y hombre, en principio no debería dar problema esta noche, no debería. Estamos en una zona conflictiva de ola, viento y marea. Estamos en el este de la isla, en la zona de Telde. Entonces la marea no está buena como estábamos en el sur, pero aquí me siento como más, no sé, me siento más, no me expliques el qué, pero aunque el sur es más seguro, aquí me siento como más tranquilo, no sé, es que es una cosa más, no sé, no lo entiendo. ¿Será porque aquí controlamos las zonas de pesca y quizás sé que hay pescado y puedo salir un momento? Y también aquí me gusta que no hay mucho tránsito de barco, sino aquí están los marineros cuando hay marea fuerte, como ahora no salen. Entonces eso también me da más seguridad a la hora de si yo salgo, dejar el fondeo, los anclas puestos en una garrafa, enganchados en una garrafa. Y eso lo que haré. Entonces, al principio esta noche parece va a estar movidita, no creo que duerma bien. Pero quién sabe, con la cansada, las millas que nos metimos hoy, puede ser que caiga redondo. La mano la tengo como un loco, ¿sabes? La mano la tengo de loco. Y nada, estoy aguantando. Esto es que tengo que aguantar lo máximo que pueda. Donde esté mi límite, lo dije bien claro desde el principio. Entonces nada, aunque ha visto cuestas arriba como esta, la de la inspección pesquera que me cogió pescando y me pidieron toda la documentación el lunes. Entonces tengo que llamar a la tienda de pesca mañana para que me la manden y yo mandársela y librarme de esa multa, que son por lo menos 400 euros creo que es. Así que nada, voy a cargar el móvil ahora. La Power Bank, lógicamente navegando no puedo poner las placas solares. Entonces nada, lo que pille el móvil pues es para llamar a la familia para que estés tranquilo. Así que nada, hasta esta noche. Aquí estoy apurando un poco la noche, porque como es lógico no puedo acostarme ahora, porque si no son muchas horas acostado. El cuerpo me lo muelo, ¿sabes? Con los colchones ese colchón es un montón de duro, es como dormir en el suelo casi, prácticamente. Entonces antes de cansarme, pues lo que hago es que agoto las horas como puedo fuera del barco, sentado, de pie, antes de acostarme. Esta es la buena, tío. Sobre huesito ahí, ¿sabes? Mira esta. El hueso ni se nota. Entonces ahí traje la muñequera. Me la voy a poner a ver si me la mejora. La verdad que me lo alivio un montón, por eso me atreví a traerlo, porque ya la muñeca la tenía media reventada antes de venir. Es que un mínimo esfuerzo me duele, tengo que hacer casi todo con la izquierda. Y ahora una multaré. Me da latigazo. ¿Te hace nada? Vale, me voy a ver las pastillas ahora del magnesio y el potasio. Eso, que o no, me está ayudando mucho en esto de supervivencia, porque los complementos estos de los alimentos vamos. Ay, no, me está ayudando mucho, con el hambre por lo menos. Hoy es noche del miércoles. La marea aquí ahora sí está más fuerte. El barco se mueve bastante,
Escuchen el ruido del barco. Y esto ahora, esta noche se me va a dar lata, son las 10 de la noche nada más. Así que aguantar la noche y acapear temporada. Y esperamos mañana a ver, buscar otro cobijo o algo, porque esto es un infierno, en verdad. El dormir con tanto ruido, el barco moviéndose, esto no se va a poder dormir, claro. Entonces así que aguantar la noche como se pueda y mañana jueves movernos. Ahora la agüita, ahora hace caquita.